Ignoro si Elena Poniatowska quiso contarnos su historia en una especie de segundo plano durante más de medio siglo a través de sus entrevistas, crónicas, cuentos, poemas y novelas, pero resulta claro que se ha convertido en protagonista de sus historias como lo describió Octavio Paz. Dar voz a los sin voz, poner en el centro a los proscritos de la historia o contarnos el cuento de la verdad, la ha convertido en un personaje de su propia narrativa. Nadie como ella para preguntar, nadie como ella para construir historias con el oído, nadie como ella para encontrar en la minucia del dato perdido el principio de una novela, un cuento o una crónica. El amante polaco es la historia turbulenta del último rey de aquel país y la desaparición de Polonia por más de un siglo. Elena quiso contarnos la vida de Stanislav Poniatowski, añadiendo algo de la suya. Contar su vida, nos dice, la transformó. Gracias por estar aquí, Elena. Gracias, Javier. ¿Por qué te transformó? No, gracias, con mucho gusto. ¿Por qué te transformó escribir o contarnos esta historia que es tuya y la de tus ancestros? Bueno, porque ya voy a cumplir 90 años. Me dediqué desde 1953, cuando me inicié como periodista, a hacer entrevistas. Creo que he tenido, quizá he hecho 10,000 entrevistas desde esa época hasta ahora. Y de repente dije, bueno, ¿y yo quién soy? O no tanto yo quién soy como para volverme protagónica, porque no creo que haya sido mi intención, sino de repente pensar en mi padre, que fue un héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en mi mamá, claro, que también manejó una ambulancia. Tengo fotografías de ella también uniformada, antes de que viniéramos a México en 1943. ¿Te quedaste con tus abuelos en Estados Unidos? Sí, toda nuestra infancia de mi hermana y mía fue con nuestros abuelos. Y fue una infancia muy bonita. Mi abuelo me enseñó a leer y me enseñó a escribir. Y no se preocupó por mi hermana porque era muy bonita, muy guapa. Entonces ella, en esa época se decía que, bueno, lo que salvaba a las mujeres más que nada era su belleza, ¿no? Tu abuelo te enseñó algo que es muy interesante y que consignas en este libro, que a mí me parece estupendo, y es la cortesía. Tu abuelo, tú cuentas que un día fue invitado por alguien que los ayudaba en el campo, en Francia, y después de sentarse a comer, viste cómo tu abuelo sorbía la sopa. Sí, así. Y sí, rebañaba el plato. Sí. Y tú después le preguntaste con asombro que por qué hacía eso, ¿no? Sí. Y él te dijo una frase muy bonita, que era por cortesía, ¿no? Sí. La cortesía, nos dices, es, digamos, hacer lo que tu anfitrión hace. Claro. Pero también a partir de la cortesía haces una reflexión de la cortesía y la escritura. Ajá. ¿Por qué hay que ser cortés? Bueno, yo creo que porque la gente en general tiene siempre la esperanza del reconocimiento, la esperanza del buen trato, la esperanza de la sonrisa, de la risa, de la cercanía. Entonces, eso empieza con, pues, de inmediato, con la relación. Y yo creo que es mucho mejor dar cariño que dar altanería o que dar yo creo que decirle al otro, tú eres un poco exagerado quizá, pero tú y yo somos lo mismo, somos lo que tiene que ver quizá con la religión, ¿no? Somos hermanos, estamos haciendo lo mismo, vivimos casi lo mismo. Claro, mis condiciones pueden ser mejores que las tuyas, pero creo que sí. Yo sí creo muchísimo en se va a oír cursi o que estoy rezando, la fraternidad, ¿no? En querer al otro. Creo mucho en el amor, finalmente. Además, en mi apellido. ¿Te acuerdas? Lo decía
la tía Pitamor, que estaba muy loca, que hizo sus décimas a Dios, decía, en mi apellido llevo mi esencia. Guadalupe Amor, ¿no? Que era todo un personaje, fue un personaje, porque además en esta novela nos estás contando, digamos, la historia del último rey polaco, tu ancestro, pero también nos cuentas tu vida, y es la mitad del medio siglo del siglo XX mexicano, ¿no? Que es una vida muy rica culturalmente. También, sí. ¿Cómo con la fuiste armando? Sí. Con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros, detrás de los barrotes, con Guadalupe Amor, con María Félix, que te decía que tenía voz de sargento. Sí. Y conmigo fue súper simpática, decían que era muy altanera, ¿te acuerdas? Tuvo un problema con Sabludowski, pero bueno, Dolores del Río, pues era una maravilla de señora y de belleza perfecta. Pues conociste o empezaste a conocer muy bien el país a través de las miradas de otros, ¿no? Claro, a través de las palabras también de otros, porque yo recogí en millones de libretas, cabrían, en esta mesa necesitaría un espacio enorme, porque en esa época no había grabadoras. Yo empecé en 53, entonces desde entonces recogí palabras y recogí miradas y recogí sonrisas y recogí cabelleras y calvicies, todo recogí y pues fue mi tesoro y mi manera de aprender a mi país, de conocerlo, de amarlo. Tú nos dices en este libro que corrías, sonreías y corrías a entrevistar gente a que te contara alguna historia, alguna cosa que estaba haciendo, ¿no? O que sí, que me hablara de sí mismo en general. Exactamente. Sí. ¿Qué personajes te llamaron más la atención? Ya sé que es una pregunta muy difícil en la segunda mitad del siglo XX, que te hayan marcado, digamos, de manera personal. Bueno, fíjate que una entrevista que fue rara para mí fue la de Diego Rivera, porque me acompañó mi mamá, porque él había pintado totalmente desnuda a Pita Amor, que parecía un pescado parado así, rosita, bastante fea. Y abajo, para que no hubiera duda, decía, yo soy la poetisa Pita Amor. Entonces fue un escándalo horrible, porque además el retrato era grandote, así, se veía, y era en tiempos de Miguel Alemán, y Miguel Alemán le dijo a Pita, ay, qué retrato de usted, qué rosita. Y ella le dijo, sí, es el retrato de mi alma, porque ella era muy grandilocuente. Pero sí fue una época, yo creo que muchísimo más creativa que ahora, muchísimo más, finalmente, no es que intelectual, pero espiritual que ahora en muchos sentidos, ¿no? A pesar de todas esas facilidades que tenemos, todos estos reflectores, ¿no? Había personajes como el doctor Atl, que estaba allí, el que estaba también, el doctor Atl con su blancura, sus volcanes, el amor a la naturaleza, el amor a este otro personaje, Nahui Olin, ¿no? Y Diego con Lupe Marín, y Diego con muchas, Paulette Goddard, la actriz que vino de Hollywood. En fin, México era como un fuego de artificio, ¿no? Todo allí, todo estallaba, y todo lo que estallaba era bello, era hermosísimo. Tuve esa suerte, toco madera. Claro. Tuve esa suerte de vivir esos años. Sin duda alguna. Tenemos que ir un corte y regresamos contigo, Elena. Elena, nos decías que has vivido un México muy efervescente, muy distinto al de ahora, y a lo largo de lo que nos cuentas de Stanislav Poniatowski y de tu propia vida,
pues también nos das cuenta de los usos políticos, de las costumbres políticas, de las cortes, del uso del poder. ¿Ves también diferencias? ¿Hemos cambiado un poco? ¿Hemos sido mejores? Bueno, lo que pasó con el Poniatowski era un polaco que le gustó muchísimo a Catalina la Grande, Catalina de Rusia, que lo devoró. Sí. Ella fue una verdadera, una mujer que todo lo que quiso hacer lo hizo, pero hizo también cosas importantísimas para Rusia. Agrandó el Hermitage, el enorme museo. Además fue una estadista extraordinaria, fue una guerrera. Al final Poniatowski se dio cuenta que a Catalina le importaba muy poco matar soldados, matar gente, o que se muriera su propio ejército en la nieve. Generaba riqueza, lo dice. Porque si le daba riqueza, si ella, era una devoradora del territorio, una expansionista, que finalmente Polonia quedó entre tres horribles vecinos, peligrosísimos vecinos, que eran Austria, Prusia y sobre todo Rusia. Y él creyó siempre que Catalina, como había sido el segundo de sus amantes, lo iba a apoyar y lo iba a ayudar. Lo puso en el trono porque ya le había echado el ojo a otro. Entonces eso tiene, yo creo que dentro de la historia, de la gran historia universal, los pequeños detalles y las pequeñas historias pues son fundamentales, ¿no? Son la punta de flecha que arranca hacia quizá una batalla, una guerra mundial, las 3 guerras mundiales o las guerras mundiales o las 2 que hemos tenido finalmente se iniciaron por alguna razón súper absurda. Entonces, Poniatowski fue un hombre, era un poeta, era un hombre que le gustaban las mujeres, que tenía mucho éxito con ellas, escribía muy bien. Tanto Catalina como Poniatowski se escribieron siempre en francés, pero sabían muchos otros idiomas. Los eslavos en general, siempre tienen que saber idiomas, porque muy poca gente sabe yugoslavo, checo, polaco, no hay grandes colonias, salvo en Chicago. Chicago está lleno de polacos, pero en general están un poco fuera, aislados por la nieve, aislados por los idiomas, ¿no? En el caso de Catalina, para ella la guerra era una industria, generaba recursos, claro, riqueza. Claro. Todavía las guerras son eso, ¿no? Claro que sí, tienes toda la razón. Pero en el caso de Poniatowski, él de veras nunca amó la batalla, nunca amó la guerra. Desde luego amó su caballo, ¿no? En esa época era el caballo, ¿no? Así es. Pero finalmente Poniatowski lo que amaba, escribía espléndidamente bien. Lo que amaba eran yo creo que tenía una cosa de religión muy grande, como lo tienen todos los polacos, de amor a la Virgen de Częstochowa, pero también por su madre, de delicadeza y de buen gusto de saber cómo vivir bien, pero vivir bien no como un nuevo ricote, sino como alguien que tiene el talento de leer a Voltaire. Admiraba a Voltaire, admiraba a Diderot, a los enciclopedistas, a los poetas, a los músicos, ¿no? A los pintores. Trajo de Italia a Bacciarelli para que pintara en Polonia, trajo muchísima gente. Catalina también hizo lo mismo en Rusia. Catalina tuvo una relación con los franceses, con los enciclopedistas enorme, ¿no? De ahí yo creo que su grandeza de ellos estaba en reconocer lo que vale la cultura, ¿no? Sí, tanto Catalina como Stanislav Poniatowski, ¿no? Claro. Cultivaban y disfrutaban también la cultura, sí. Y eso se fue pasando también a otras generaciones. Claro. ¿Tu abuelo, por ejemplo, sí, fue amigo de Debussy? Sí, mi abuelo fue amigo de Francis Poulenc, que yo lo conocí, es un recuerdo precioso, de Debussy,
y de todos esos músicos que en su época no eran entendidos, no eran comprendidos, eran rechazados. Bueno, no, exagero un poco, no rechazados, pero no era la música clásica. Entonces, en ese momento, pues mi abuelo se vuelve un creador, un inventor, puesto que entiende lo que otros no entienden. También entendió muchísimo a Sacha Guitry, que era un crítico de la política de la época, ¿no? Y también conoció al Maréchal Pétain, que decían que era hijo de Carlota y de uno de los generales mexicanos que le disparó a Maximiliano y lo mató allí en las Campanas, ¿no? En Querétaro. Y ese señor, recuerdo que era moreno, ese sí lo llegué a ver, era moreno, no muy alto, y venía mucho a Esperanza, que era una casa de campo cerca de Cannes, donde el Festival de Cine que tenía mi abuelo André. Exacto, tenemos que ir otra vez a un corte y regresamos contigo, Elena. Elena, entonces la cultura es un lugar, un sitio de privilegio para mirar al mundo, para mirar también el quehacer político, ¿no? Sí, y también, bueno, el amor a las artes, ¿no? En México tenemos el mayor privilegio con los grandes artistas que hemos tenido, ¿no? Sí. No basta decir los muralistas, pero los poetas. Yo creo que Ramón López Velarde, todo el mundo en cualquier país se le rendiría un homenaje muy grande. A Octavio Paz, no se diga, bueno, se le rindió con el premio Nobel, obviamente, pero a muchísimos, a Gabriel Said también. Carlos Monsiváis fue un pensador político importantísimo. Tenemos gente valiosísima. Bueno, el propio Guillermo Haro, que descubrió tantas estrellas en el cielo, y que cuando se decía que no necesitamos, que por ejemplo los focos que tienen filamentos de tungsteno, todos estos focos, los importábamos de Estados Unidos y no necesitamos hacerlos aquí, que no necesitamos hacer ciencia en México, puesto que teníamos al lado el país más poderoso del mundo. Y él insistió, entonces se hicieron observatorios aquí, se hicieron instrumentos de astronomía aquí. Yo no sé, tus anteojos, no sé si aquí se han hecho, a lo mejor, o son de Bausch & Lomb, o son pero es muy importante que nosotros sepamos, así como sabemos hacer el mejor mole de la tierra, o los mejores frijoles negros de la temporada, o los mezquites más deliciosos, que sepamos hacer nosotros lo nuestro, ¿no? Sin duda, entonces tenemos que estar apoyando a la ciencia y a la cultura de manera insistente, ¿no? Sí, es importantísimo. ¿Y si no los apoyamos? Y si no los apoyamos, pues quedamos como una rémora, un pescadito chiquito adherido a la gran ballena de Estados Unidos. Bueno, yo misma aquí mismo me siento que estoy en una ballena, en el centro de una ballena, ¿no? Verde, además puede ser el mar. Pero sí hay el deseo profundo como ser humano, se va a oír muy religioso, de ser mejor cada día, y el de un país, de ser un país cada vez más valioso, cada vez más importante. México tiene todas las bases para hacerlo, ¿no? Todo. Nosotros siempre estamos finalmente en un plan muy superior a, no digamos, a muchos países europeos también, y centroamericanos, pero no se trata de ser superior, se trata de jalar a todos para que todos seamos lo mismo, ¿no? Parece que te estoy rezando, ¿no? No, bueno, y nos queda claro que tienes sentido de lo sagrado, sí, pero no tienes religión.
quizá actualmente, ¿no? México. Tú. Yo sí tengo sentido de lo sagrado, pero yo sí, por ejemplo, uno de los seres que más amé, mi mamá, para aguantar la muerte de mi hermano Jan a los 21 años, mi mamá se hizo muy religiosa, era una mujer rete bonita, muy bonita. Guillermo decía que era muy bonita. Sí, era de veras muy linda. Y linda de modo, pero fue un tal golpe de que la vida de un muchacho de 21 años quede cortada, ¿no? Fue tal golpe que ella lo aguantó gracias a que fue a misa diario, se agarró de la religión. Entonces yo respeto mucho eso, pero vivo al lado de una capilla de San Sebastián, que es un santo acusado de homosexualismo. Y está todo lleno de flechas, asaetado, y dicen que los homosexuales le van a rezar. Yo nunca he visto, yo nunca sé cuando alguien es homosexual o cuando no lo es, pero sí, la religión de mi mamá me ha marcado, pero no te puedo decir que yo sea así. ¿Y te ha salvado la escritura? En la vida sí, la escritura y mis hijos, también Mane, Físico, Felipe, Paula, mis nietos, tengo la suerte de tener 10 nietos, así que, y la amistad, el cariño, bueno, tu amistad, tu simpatía y el cariño, en general yo nunca, no conozco lo que es la rivalidad, no, ni la competencia, son cosas que para mí no existen. Por cierto, quería decir al principio que como periodista, escritora, sentía muchísimo la muerte hoy, ayer, pero hoy anunciada, de Almudena Grandes, ¿no? Que comparte una parte de tu poética, que es hablar de las cosas proscritas, de los que están echados a un lado siempre, ¿no? Ella en el caso de la Guerra Civil Española, tú en el caso de muchos desamparados aquí, y en el 68 hacer un coro con todo ese momento terrible que vivimos, ¿no? Sí, los coros de voz, que es recoger la voz de quienes se dice que no la tienen, o aparentemente no la tienen, es importantísima, ¿no? Yo creo, a eso me he dedicado mucho. Además de, claro, puedo escribir mis estados de ánimo, pero siempre me interesan mucho menos, me interesan menos que lo que me dice el otro, porque el otro es sorpresivo. ¿Qué? ¿Y no te costó trabajo en ese sentido escribir estos libros, esta novela dividida en dos? Siempre has escrito a partir de los otros y ahora es a partir de ti. Sí, pero fíjate que ya es al final de mi vida, tengo casi 90 años y era como para decir, finalmente quién soy yo, o quién soy, o de dónde vengo, ¿no? Bueno, no nací en una lechuga o en una coliflor, ¿verdad? Eso me parecía que ya me tocaba, ¿no? Pero ahora tengo todavía algunos otros libros. Eso te quería preguntar, ¿qué tienes trabajando? Porque siempre estás escribiendo, escribes poemas, escribes relatos, cuentos. Bueno, ahorita estoy haciendo todavía entrevistas a Brian Nissen, por ejemplo, se le murió Monse Pecanins, ¿te acuerdas? Fueron una pareja muy de la colonia Condesa, él pintor, ella muy linda, entonces escribo sobre los acontecimientos, escribo sobre lo que sucede diariamente, pero también escribo sobre gente que incluso si tú me dices, hazme una entrevista, te la hago corriendo, ¿no? Y hay gente que lo que le gusta es figurar, pero hay gente que tiene algo que decir, ¿no? Sin duda. Pero entonces estás también haciendo cuentos y poemas. Cuentos y poemas y, es mi vida. Y ahorita te imaginas, sería yo una abuelita que está todo el tiempo molestando a mis nietecitos o
o diciéndole a mis hijos que quería yo ir a comer con ellos, o preguntándoles a los jóvenes y a los... No les gusta que les pregunten, ¿qué hacías? ¿Qué te pasó? ¿En dónde estuviste? Sería yo una abuelita así, fregona. Y mientras que dice, no, pero ahí está la abuelita, no molesta a nadie. Ahí está frente a su teclado, así. Dice Paula en algún momento que ella se tranquilizaba cuando oía la máquina de escribir porque quería decir que estabas ahí con ella. Sí, bueno, siempre estuve allí porque escribir es estar en un solo lugar y es un trabajo, finalmente es un oficio que ejerces, ¿no? Totalmente. Que ejerces. Pues algo más que nos quieras compartir antes de que termine. Bueno, el gusto de verte, el gusto de un programa cultural como el tuyo, el gusto de cantidad de universitarios y de cantidad de gente que viene de otros pueblos y puede ir a la universidad, la protección de la universidad. Yo creo que la universidad ahorita es lo mejor que tenemos, que no se valen las críticas. También creo que lo que más importa en nuestro país es el cuidado ahora del COVID en los hospitales, el cuidado de muchísimas mujeres, niños, ancianitos, ancianos. Ahorita yo ya tengo mucho cariño por los ancianos, como estoy también en la misma situación. Reconozco con mucha facilidad quién va para allá. No, pero desde antes tú te fijabas también en ese sector. Sí, claro. Sin duda alguna. Pues muchas gracias, Elena, por habernos compartido esta conversación a partir de este libro que me parece estupendo, francamente. Ay, qué bueno. Y me pues da espero mucho que gusto. nos volvamos a ver por acá. Gracias. Pues muchas gracias, Elena, por habernos acompañado y también gracias a ustedes por haber participado con nosotros aquí, escuchando a esta gran escritora en Debate 22. Los esperamos la próxima semana.